Queridos amigos, buenas noches. Estamos en este lunes 5 de agosto para compartir un programa con todos ustedes y por supuesto hoy día no podría haber sido de otra manera y hemos determinado hablar de Bolivia, hablar de lo que significa el país desde sus inicios, hablar de lo que le pasa al país en estos últimos años, hablar de la proyección internacional, de su economía, en fin, hablar de varios temas que van a ir saliendo por los invitados que hemos citado a nuestros estudios aquí en Aviala. Así que le propongo rápidamente irnos a la pausa. No se olvide, se puede comunicar con nosotros, 720-50-222 es nuestro WhatsApp. Vamos a estar hablando de todo eso y esperamos que usted participe, por supuesto usted que está en la casa ya esperando lo que va a hacer mañana, el 6 de agosto, y el festejo que se va a dar esencialmente en la ciudad de Trinidad, donde van a estar nuestras autoridades. Hacemos la pausa y luego venimos para hablar de nuestro país. Comenzando el programa vamos a hablar de nuestra querida Bolivia. Por supuesto podríamos pasarnos horas hablando de lo que ha sido la historia, sobre todo en esta época desde que somos república, desde que somos independientes, desde 1825, pero obviamente le vamos a pedir a nuestros invitados que tengan intervenciones no muy largas porque se pasan, ustedes saben, los minutos rapidísimo y no se puede profundizar en los temas. Hemos invitado a 3 periodistas y un economista para hablar de estos temas que nos importan a los bolivianos. Generalmente cuando se hace la reflexión de cómo está un país, se habla de lo económico porque ustedes saben, y lo hemos repetido muchas veces, no hay soberanía política si no hay soberanía económica. Esta es una fórmula que la manejan, por supuesto, las autoridades cuando se está hablando de la estabilidad, de la gobernabilidad, de la situación de un país. Así que le voy a dar las buenas noches a Marcelo Montenegro. Gracias por venir, Marcelito. Muchas gracias, Lorena. También a Bernabé López, él es corresponsal de Telemundo. Buenas noches, Bernabé. Lorena, muchas gracias por la invitación. Freddy Morales también es corresponsal de Telesur. Buenas noches, gracias. Buenas noches, querido Freddy. Y Jorge Petino, buenas noches. Que está con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, a ver, le vamos a pedir a Marcelo que a grandes pinceladas nos refleje un poco lo que es, lo que ha sido hace 20, 30 años, no vamos más lejos porque si no, no tendríamos el programa, de lo que ha sido la economía de Bolivia, cuáles han sido sus hitos más importantes y qué es lo que miras ahora en esta perspectiva, querido Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, Lorena, a todos los televidentes de Sobre la Mesa. Comentarles que Bolivia hace 30 años era catalogada como una economía periférica, de una economía muy pobre. Bolivia llamó la atención en el año 85 entre todos los economistas del mundo porque llegó a tener una hiperinflación del 23.000%, que generalmente se generaba cuando un país entraba en guerra civil o un conflicto bélico. Esta vez Bolivia la generó sin haber entrado en ningún proceso bélico con otro país o civil. Y eso llamó la atención de todos, ¿no? Un país muy pobre, con poca diversificación productiva. Sobre todo habían instalado en las mentes de los bolivianos que éramos un país pobre, ¿no? Sí, y que era dependiente de la economía del estaño. Entonces era una economía que estaba muy caracterizada por los golpes militares y que cuando ya los militares no pudieron manejar la economía, se la pasaron a los civiles, dijeron, este tema ya no es materia. Nuestra, sí. Entonces se vino
el proceso democrático el 10 de octubre del 82, pero aún así la economía estaba muy débil, y se hizo experimentos, ¿no?, para poder sacar a Bolivia de la hiperinflación. Muchos dicen, bueno, fue mérito de algún gobierno. Yo creo que el mérito fue de la población, de aquellos que fueron relocalizados y resistieron todos estos embates por más de 5 años. Se decía que el experimento iba a llevar a la economía en un año y medio en recuperación, ¿no? La economía estuvo casi estancada como 4 o 5 años. Entonces, fueron momentos muy duros para la economía. La estabilidad macroeconómica es un legado de los bolivianos, no de un partido ni de un genio que lo proyectó. Estás hablando de que esto se daba el año 85, Víctor Paz Estenssoro, el presidente del país, y bueno, decreta el famoso decreto, si vale la redundancia, 21060, donde estabiliza la economía y se ve el tema del tipo de cambio, en fin, hace estos ajustes económicamente hablando. Pero este decreto debería haber durado un tiempo corto, Marcelito. Sí, según los expertos que diseñaron esto en el Fondo Monetario, se decía que la recuperación de la economía tendría que llegar después de aplicar al paciente en 1 año y medio, 2, pero no fue así. No más. Bueno, un decreto que de alguna manera u otra, si bien ha sido derogado, sigue funcionando en algunos aspectos todavía que tuvo el decreto como base, ¿no? En el tema del libre mercado, de una economía neoliberal que en ese momento, ¿no es cierto?, funcionó y estabilizó la economía de los bolivianos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora de 20 años ahora, de 10 años ahora? ¿Cómo resumirías tú lo que le ha sucedido a Bolivia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves? Bueno, es importante tener como elemento diferenciador de que después de aplicado el decreto 21060, la economía no crecía. Entonces se buscaron varios métodos, varias propuestas, como la privatización de las empresas estatales, que no resultó en el gobierno de Jaime Paz Zamora, con el ministro de ese entonces, Samuel Doria Medina. Entonces vino Goni y dijo que vengan los privados internacionales, ya que los privados nacionales no pueden asumir este reto. Y la idea de la capitalización era que de los sectores estratégicos exportadores iba a haber un goteo, el trickle down se llamaba eso, y que iba a ese goteo impregnar a los demás sectores. Pero es que no resultó, no dio resultados, la economía no crecía como se esperaba. Entonces el pueblo boliviano ya no estaba para esperar más experimentos. Sí, porque venía cada presidente y recordamos, sobre todo los periodistas, recordamos, querido Freddy, cuando cada presidente decía se tienen que ajustar los cinturones. Cada cambio de presidente, querido Jorge, los presidentes bolivianos decían eso. Se tienen que ajustar los cinturones porque estamos en una época realmente de vacas flacas y tenemos que estirar la poca platita que tenemos. No estaba todavía funcionando o recién se había planteado el tema del gas, ¿no es cierto? Y obviamente nuestra economía estaba direccionada bajo otros parámetros. Recordamos, sí, el 2005 más o menos, cuando fue presidente, el presidente Carlos Mesa, tuvo que prestarse plata para pagar los aguinaldos. Esa ha sido una acción, un hecho que ha conmocionado en la economía de los bolivianos y se ha quedado en nuestra retina este hecho tan increíble, porque es la obligación que tiene el Estado con los empleados públicos. Sí, muy brevemente, Lorena, sin embargo, ya el 2003 los precios del petróleo ya estaban subiendo y aquí no subía el precio del gas, que le vendíamos a Brasil, y también en esa época se dio el famoso precio solidario a la Argentina. O sea, creo que la caridad comienza por casa, ¿no? Aquí debería haberse visto la posibilidad de que más bien lleguen los recursos, y a partir de la aplicación del impuesto adicional en los megacampos de Sábalo y San Alberto,
al 50% del IDH y de las regalías se le puso un 32% más, y eso fue lo que le dio una espalda al Tesoro Nacional y al gobierno central y a las universidades, a los gobiernos departamentales, y de ahí vino realmente el gran empujón de la economía, ¿no? Lo que le posibilitó reducir brechas de pobreza, mejorar el ingreso per cápita, las transferencias condicionadas, la fuerza de la inversión pública. Creo que son los elementos que le dieron, en resumidas cuentas, un gran concepto: estabilidad macroeconómica. La redistribución de la riqueza, como bien claro, dicen en el Ministerio de Economía, la redistribución del ingreso, ¿no? A ver, ¿cómo describirías, querido Freddy, este momento que ha pasado Bolivia? Ya han pasado 13, 14, 15 años de esta debacle económica que ha tenido el país, donde hoy día estamos hablando en otro idioma, estamos en otra situación, estamos con un país que ha tomado cuerpo, digamos, ha crecido en ese sentido y, por supuesto, puede tomar sus propias decisiones. ¿Cómo lo analizarías, ya que a partir del hecho de que la economía se ha fortalecido, de que los bolivianos ahora estamos en otro espacio, en otro lugar, Bolivia empieza a tener una imagen distinta ante el concierto internacional? ¿Cómo ves? Lorena, yo quisiera añadir dos cositas a lo de Marcelo. Las causas de la hiperinflación, ¿no? Recordemos que era un gobierno de izquierda, que veníamos saliendo de las dictaduras y gana la izquierda las primeras elecciones. Así es. ¿No? Entonces, se practica de la UDP. Se practica en Bolivia el mismo sistema que se le practica a Allende. Y esta es es decir, no es que la hiperinflación cayó del cielo y qué desgracia, ¿no? que hubiese sucedido. No, esto fue efectivamente provocado, a propósito, armado, igualito que lo de Allende. Y yo siempre he tenido la certeza de que es una especie de reprimenda desde la derecha y desde los centros de poder a los habitantes de países como el nuestro, ¿no? Miren lo que les pasa si votan por la izquierda. Esto es lo que les va a pasar. Y tuvimos que pagar un precio, como dice Marcelo, carísimo, por haber elegido en esa época un gobierno distinto al sistema que ellos quieren que se mantenga para siempre. Yo creo que eso es fundamental para entender los procesos. Y es fundamental para entender también el proceso actual. Es decir, ¿te acuerdas que la UDP, desde el Congreso, que tenía un legislativo en contra, Motete Zamora, pedía incrementos salariales de 1000%? Sí, claro que sí. La Central Obrera Boliviana, ¿te acuerdas que también hacías unas peticiones, pero así exageradas? Había que tumbar ese proceso. Claro, el pliego era a esperar el pliego de la Central Obrera Boliviana. ¿No? Entonces, claro, se hizo todo para que los bolivianos no vuelvan a elegir a un gobierno o a un líder, lo que le quiera llamar, que no sea de la derecha. Porque con la derecha hay estabilidad, es lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? De modo que lo que viene a ocurrir en el actual proceso rompe esquemas. Y si revisamos un poquito el inicio del gobierno de Evo Morales, se hicieron todos los esfuerzos también, el presidente lo repite con mucha frecuencia, y claro, uno lo escucha tantas veces que puede ya no prestarle atención, pero es absolutamente cierto. Cuando las élites de este país, al principio del gobierno de Evo, decían, el indio hoy en 3, 4, 6 meses no aguanta, ¿no? Y se hicieron los esfuerzos para que no aguanten 6 meses, y todos lo hemos vivido, es decir, los periodistas... Así es, el 2008 tenemos el reflejo de eso, por ¿no? una parte de forma violenta, y por la otra parte el esfuerzo económico, con ocultar el azúcar, con ocultar esto, porque se le quiso hacer lo mismo que Allende y lo mismo que a Siles Suazo. Pero este gobierno actuó de una manera distinta, es decir, tomó sus previsiones. Sabía lo que se le venía. Sabía, parece que sí, que ya estaban advertidos y que la experiencia anterior sirvió para algo. De modo que yo creo que esto es fundamental para entender el actual proceso. Y el otro tema fundamental es el de la nacionalización. Se critica mucho lo de la nacionalización, primero de los hidrocarburos, que es lo que siempre se menciona, nacional e internacional, pero también está Entel, que da dinero, está la electricidad, que da dinero, Las empresas estratégicas, ¿no? Exactamente.
Entonces, yo he escuchado a muchas personas, entendidos, expertos, decir, por ejemplo, pero esto no es nacionalización. ¿Esto qué nacionalización es esta? Sí, es lo que dicen. Bueno, pero al principio por lo menos de 18% de las ganancias del negocio petrolero con que se quedaba el Estado, cambió totalmente a 82%. Antes se llevaban las empresas 82 y el Estado se quedaba con 18. Así es. Después de eso, el Estado se queda con 82 y las empresas se quedan con 18. Y en esa época yo consulté a algunas personas, obviamente siempre estamos consultando a los periodistas, ¿por qué las empresas siguen aquí? Y me dieron todavía les conviene. Me dieron esa respuesta, porque no saben hacer otra cosa. Así, en las condiciones que sea, ellos van a seguir ganando, se rebajan su ganancia, pero siguen ganando. Por eso siguen las empresas. Es decir, cuando después se dice que se distorsionó. Yo la información en detalle no tengo, pero dice que de luego se distorsionó, que ahora no es 82, que eso ha disminuido. Un primer vistazo ahí. Bueno, haciendo un poco hincapié a lo que tú dices, dicen que cambió, ¿no? Que no es 82 ahora, que es 60, que es 50, ¿no es cierto? Bueno, eso depende digamos, de la dimensión que tenga el campo gasífero. Es según los campos y las categorías en los cuales los ponen. ¿Cómo ves, de todas maneras, el nombre, lo que te decía al inicio, querido Freddy, el nombre de Bolivia y lo que ha hecho Bolivia en este último tiempo para... en su imagen, relacionado con su imagen internacional? ¿Cómo ves? Hay un dato fundamental que lo ha mencionado, si no me equivoco, el año o el anteaño pasado el presidente Evo en los informes, mañana va a dar algún informe también por el Día de la Patria. Él dice que sin la nacionalización, el Estado hubiese recibido como 6.000 millones de dólares en todo este periodo, en 12 o 13 años. Y con nacionalización de los hidrocarburos ha recibido como 32.000 millones. Eso fortaleció las reservas del Banco Central, pasaron creo que de 9.500, no, era mucho menos, 6.000, algo así, a 15.000 en su mejor momento, etcétera. Y eso explica lo que ha venido a llamarse desde algún círculo gubernamental el modelo económico o el milagro boliviano. Así es. El milagro boliviano. Yo creo que en un primer momento, a nivel internacional, el presidente Evo y este gobierno tuvieron una visión internacional, yo diría casi unánime, muy buena, de mucho apoyo. Todo era novedoso. Se decía, por ejemplo, que era el primer indígena en un país que se declara, por lo menos en la mitad de su población indígena y campesina, que era el primer indígena en 100 y tantos años en administrar ese país de mayoría indígena, o por lo menos cerca de mayoría indígena. Yo creo que también se trataba de mostrar al presidente, sobre todo en Europa, Evo Morales, como el salvaje bueno, ¿no? Puede ser que lo haga bien, ¿no? El que llegó con su chompita raya, ¿no es cierto? Fue donde el rey de España, ¿no es cierto? Saludó humildemente. Bueno, pero obviamente las decisiones económicas que se han tomado hacen que esto suceda hoy. Es decir, que Bolivia haya dado la vuelta a la moneda y esté en otra situación económica. Yo creo que esa primera impresión, que duró varios años, está cambiando. Y está cambiando por una cuestión eminentemente política, ¿no? Y tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en Nicaragua. Es decir, este periodo de izquierda en América Latina, todo el mundo esperaba que algo le pase a alguno, ¿no? Y le pasó justo a Chávez, ¿no? Al presidente de Venezuela. Que muchos dicen que no es casual, ¿no? Exacto. Que muchos dicen y a partir de ahí mucha gente, yo creo que se nos metió, a muchos ciudadanos se nos metió en la cabeza, no, cae Chávez y esto se cae todo. Claro. Y entonces yo creo que a partir de ahí hay una campaña muy fuerte, inhumana en el caso venezolano, pero que también ya se está ejecutando en Bolivia, ¿no? Demostrarlo al presidente y a este proceso, la dictadura, el tirano, el que no respeta la Constitución, ¿para qué vamos a ir a votar si lo vamos a hacer? Es decir, ya hay una campaña internacional, la OEA ha jugado su rol aquí, en todo este espectro, en Venezuela, con la cuestión de Cuba, con la cuestión de Nicaragua, han habido golpes que a mí me extraña muchísimo, todavía no lo asumo,
para derrumbar todo este proceso continental. Recordemos lo que pasó en Paraguay, sí, fue un golpe congresal, así es, ¿no? Recordemos lo que pasó luego en Guatemala, en Honduras, también golpe, otro gobierno popular, ¿no? Lo que ha pasado con Lula es grosero, es grotesco. Bueno, ahora en estos días están saliendo las informaciones del juez Moro, ¿no? ¿Y de qué habla la prensa en el caso de Lula? Yo escucho a muchos colegas que dicen en los programas, ¿no? Dicen, ya pasó esta onda izquierdista en América Latina. Claro. Yo no creo, es decir, lo de Lula, lo de Dilma Rousseff. La destituyen a Dilma por algo que han hecho absolutamente todos los gobiernos, pero es lo que han hecho todos los gobiernos en el Brasil, ¿no? Entonces, en el caso del Brasil yo creo que es demasiado grosero lo que ha pasado. Si nosotros recordamos, Lula tenía la mayoría si se presentaba a elecciones y las ganaba, ¿no? Y el hijo del actual presidente, que es militar también, amenaza a los jueces para que no acepten ninguna piedad contra Lula que le pudiera dar alguna posibilidad de ganar esa. Es decir, un golpe tan... ¿Y por qué nos reclamamos nosotros que nos llamamos demócratas? ¿Por qué no hacemos escándalo de esto? Porque si esto ocurre en la derecha es un escándalo absoluto. Así es. Yo creo que es por eso, porque de alguna manera, después de la muerte de Chávez, dijimos, bueno, esto se cae, pues, y a todo el mundo se le metió, esto se cae. Con esto cierro esta primera intervención. Hubo una compañera cuando empezó el golpe de Estado en Venezuela que me dijo, ¿y por qué no renuncia? Cuando empezó el golpe, estamos hablando de más de 3 años, ¿no? ¿Por qué no renuncia Maduro? Yo le dije, ¿por qué tendría que renunciar? Y con el respeto a todo el mundo que nos está viendo y a ustedes que están aquí, me dijo, por cojudo. ¿Y de dónde sacó esa imagen? De la CNN, de los medios. Así es. Es decir, y entonces se ha metido, y eso es una campaña de los medios persistente, permanente, que un solo minuto no cesa en cuanto a convencernos de que la izquierda está decaída, de que esto tiene que cambiar, que esto está mal, que esto se está hundiendo, etc. Sumo un poquito más a lo que tú dices, no solamente esta campaña, sino de instalar en que los gobiernos de izquierda están relacionados al narcotráfico y a la corrupción. Son dos temas que son la línea que se dice que se debe instalar en el imaginario de la población. Bernabé, ¿cómo ves tú? Estamos todos los días encima de la información. ¿Cómo ves tú la imagen del presidente Evo Morales cuando la situación económica en nuestro país ha dado pie que se hable de lo que decía Freddy, ¿no? Del milagro boliviano? ¿Cómo ves tú esta imagen internacional del gobierno y del presidente Evo? Mira, Lorena, yo creo que habría que un poco diferenciar esta situación en dos contextos. En un análisis que estamos haciendo, que me parece productivo en la situación económica. Pero cuando uno se encuentra como periodista, déjame contarte lo que yo encuentro en la calle, lo que me dice la gente, que creo que es el mejor referente cuando uno es periodista. ¿Sí? ¿Qué es lo que habitualmente es lo que veo? La gente sí, en parte, te digo en parte, está de acuerdo con una economía que le está dando. El tema bonos, el tema seguro universal de salud. Entonces hay programas, políticas que la gente aplaude, seguro que sí. Pero también hay otro sector, yo te digo, en el área rural, que he visitado comunidades, donde piden apoyo, ¿sí? Piden apoyo al gobierno a través de las alcaldías, de las gobernaciones, etcétera. Pero son todavía gente que no está sintiendo, si vale el término, el tema de la llegada de esa economía de la que estamos hablando. Entonces hay gente que todavía la ves sumida en la pobreza, pidiendo todavía más apoyo, tema semillas, tema ganado, etcétera, que todavía, a pesar de eso, tiene todavía la confianza en que va a mejorar su economía. Están esperando, ellos me dicen, son varios años, y la frase que me dicen, ¿no? Que el presidente Evo Morales no se olvide de nosotros, ¿no? Te hablo de comunidades tanto en Cochabamba, en La Paz, en el norte paceño, etcétera. Entonces,
creo que todavía hay una economía que, si bien en su mayoría vemos que ha estabilizado el país, vemos que todavía hay otra mayoría que está reclamando, que te está pidiendo, necesitamos que nos ayuden. Entonces, dentro de este panorama, puedo decir de que he podido también mirar el tema de la condicionalidad. Hay en algunos municipios, por ejemplo en los municipios yungueños, que te dicen, pues, nosotros vamos a recibir más apoyo económico siempre y cuando ya apoyemos el gobierno. Condicionan, ¿no?, su apoyo por esta, digamos, por esta obligación que como gobernantes, como autoridades, alcaldes, gobernadores y el Poder Ejecutivo tiene que brindar. Yo quisiera que me hagas énfasis en esta parte, la imagen del gobierno a nivel internacional. Eso es muy importante de conocer, querido Bernabé. No, seguro que el gobierno del presidente Evo Morales está posesionado desde la parte cultural indígena de representar a las clases en su momento, que han estado subsumidas bajo otro tipo de poderes, llamémoslo una burguesía, etcétera. Entonces, la imagen internacional, sin duda, el presidente Evo Morales es visto como representante ya del empoderamiento de una clase olvidada, de una clase desclasada. Entonces, cuando sea excluida, ¿sí? Cuando yo viajo a la Argentina, he viajado al Perú, en los Estados Unidos la imagen es esa, ¿no? Te dicen, yo no lo digo, te dice la gente, ustedes tienen la fortuna de tener un presidente indígena. Sí, lo dicen. ¿Por qué? Porque sienten que Bolivia, en ese pasado que mencionaba Marcelo, estábamos subsumidos en un aparato monoproductor, estábamos con unas clases sociales demandantes, excluidas, como tú lo señalaste. Entonces, el ver hasta el color de piel del presidente Evo Morales tiende a darle esa imagen que antes no la tenía. Ahora, Bolivia sí se posesiona culturalmente. Creo que los esfuerzos desde el Ministerio de Culturas, hoy día estuve en la repatriación de la momia, qué impresionante, o sea, y nuestra cultura, te digo, Lorena, se está sobreponiendo y hay que ir casando, yo creo, la economía, la política con esto de la revalorización de nuestra cultura. Ya no ves pues una fiesta así típica, no sé, con un sontabel caribeño, etcétera. Ahora ya ves pues instrumentos nativos, ves el aguayo, ves o la huipala, lo que somos, es ¿no? lo que somos, ¿sí? Lo que somos. Entonces yo creo que esa imagen se está proyectando y en términos internacionales creo que sin duda es destacable el tema de revalorizar ya la plurinacionalidad que tenemos y eso es lo que te dice la gente afuera, ¿no? Incluso los mismos compatriotas bolivianos dicen, wow, o sea, realmente lo visibilizamos a Bolivia. Cuando yo hago los reportajes en términos de cultura, sabes que termino sorprendido porque hay tanta riqueza, ¿no? Tanta riqueza en Oriente, en Occidente, que cuando la presentas la gente termina sorprendida. Sin duda, querido Bernabé. Jorge, ¿cómo has visto tú a partir también de todos estos sucesos económicos que ha vivido el país, una sostenibilidad de su economía a lo largo de 13 y 14 años casi, de haber mantenido al país con un buen ingreso y de hacer todos los esfuerzos necesarios, no solamente con el gas, sino de mirar a otros lados para diversificar su economía y mantener este nivel que tiene el gobierno del presidente Evo Morales? ¿Y cómo percibe el medio de comunicación que da a conocer afuera, internacionalmente, la imagen de Bolivia? Lorena, ante todo yo quiero felicitar a todos los bolivianos y bolivianas por el aniversario 194 del Día de la Patria. Eso es lo primero, con todo respeto. Yo tuve la suerte estaba escuchando al colega, de estar en Moscú al pie de la escalerilla del avión en 2009, cuando llegó por primera vez a Rusia.
el primer presidente indígena, Evo Morales. Y pienso que a partir de lo que ha sucedido en Bolivia, de estabilidad política, de estabilidad económica, de estabilidad social, ya el Estado plurinacional, Bolivia, rebasó aquel primer impacto del primer presidente indígena. Bolivia, con resultados muy concretos, hoy, a mi modo de ver, es un referente de paz y de integración, ya no solo en Sudamérica, sino también en el Caribe y en el mundo entero. Por ejemplo, yo estuve en las conversaciones aquellas, tiré fotos ahí, de Evo con el entonces presidente Medvedev. Y después he visto la interacción del presidente de Bolivia, Evo Morales, con el presidente de China, con el presidente de la India, con el de Turquía, con muchos grandes países, con grandes potencias, al igual que con todo el entorno de Bolivia. Yo pienso que eso no sucede por gusto, eso sucede porque hay resultados concretos, con una política que ya ustedes explicaron, a partir de la nacionalización del gas, de una redistribución con justicia social, de un proyecto de desarrollar obras sociales para todos los sectores de la población. Y todo esto permite, porque cuando hablamos de relaciones políticas internacionales, hay que hablar también de relaciones económicas internacionales. Por ejemplo, hoy Bolivia ya no es un estado, como muchas veces dicen los bolivianos, limosnero, que tiene que pedir limosnas para poder pagar el aguinaldo o a los maestros, sino Bolivia exporta gas a Perú, a Argentina, a Brasil, o sea, a todo este entorno que tiene. Y lo más interesante, con una sabiduría que pienso yo que viene de la sabiduría de la cultura ancestral, a pesar o al margen de los diferentes colores ideológicos y políticos, Bolivia mantiene excelentes relaciones con Paraguay, con Brasil, con el Brasil de Bolsonaro, con Argentina, con Perú. Yo pienso que eso es sabiduría en política exterior y eso da un resultado. Pero también, si vamos a la ONU, el presidente de Bolivia es una voz que se respeta y se escucha en la ONU. Y eso tiene mucho que ver con dos factores, independencia y soberanía. Cuando Bolivia habla en un foro internacional, habla con voz propia y dice lo que piensa que tiene que decir. Puede que a una gente le guste, puede que no le guste, pero lo dice y es escuchado. Y también ante problemas globales del mundo contemporáneo muy peligrosos, como el tema ambiental, así es. Por ejemplo, Bolivia es un abanderado. El tema de las drogas, ahora recientemente hubo una reunión de la ONU y al presidente que invitaron para que llevara la experiencia de Bolivia fue al presidente Evo Morales, porque sin usar glifosato ni usar la violencia, es innegable que las extensiones de hectáreas sobrantes o excedentes de coca, por ejemplo, se han ido reduciendo con una aplicación de una política social. Pienso que todo esto rompe aquella imagen que había de Bolivia. Quienes llevamos ya 40 años de periodismo, por ejemplo, a veces los periodistas, y todos somos periodistas, para dar un referente utilizamos un cliché. Y entonces cuando se sabe el cliché, no, los países pobres, Haití, Bolivia y Honduras, de América Latina. Ya hoy no es eso. Bolivia es otra cosa. Hoy día sí, hoy día hay una posición distinta de Bolivia hacia el mundo. Este era el inicio que yo quería tener, las primeras impresiones de ustedes, luego vamos a ir hablando de este año, este 2019, querido Marcito, te ruego que vayas pensando en la respuesta. Tenemos que firmar nuestros nuevos contratos de gas con el Brasil. Entonces, es un año muy importante para los bolivianos porque tenemos que reconfirmar, renovar estos contratos que son importantísimos, que significan el sueldito de Bolivia. Vamos a hacer una pausa bien cortita, 720-5222 es nuestro WhatsApp, sus comentarios cortitos, por favor, para que yo pueda leer todos y bueno, espero la participación de todos ustedes. Muy bien, estamos
las 10 de la noche con 25 minutos, cómo pasa el tiempo. Yo quiero mostrarle una notita cortita, pero quiero que usted no solamente se guíe por lo que dicen nuestros panelistas esta noche, sino también apoyarnos en lo que dicen los organismos internacionales. Veamos qué dice la CEPAL. Organismos internacionales que van haciendo ajustes y que van proyectando crecimientos, la CEPAL es el que más se aproxima, ¿no? Nuestro gobierno lo que ha hecho es una proyección de 4.5%, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, subió la proyección de crecimiento para Bolivia de 4.3% a 4.4%, lo cual significa que el Estado encabezará la lista de países con mayor crecimiento de su región. Estaríamos diciendo que la CEPAL se está acercando, seguramente viendo algunos comportamientos que están sucediendo en la economía boliviana, y creo que bueno, por ese lado el ajuste a la suba, siempre es positivo y debería darnos a toda la población, a todos los sectores, a todos los productores, a todos los agentes económicos ánimos para poder conseguir esto o más de ese crecimiento, ¿no? En entrevista con la cadena CNN, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, informó que República Dominicana, Bolivia, Panamá y Paraguay son los que más crecerán esta gestión, ¿no? Y ha podido crecer. Todos los programas que tienen que ver con producción, con riego, con construcciones de caminos, construcciones de hospitales, todo eso nos ha permitido que se dinamice el mercado interno, y el mercado interno es el que ha ayudado a tener ese crecimiento. En primer lugar se destacó República Dominicana, que tendría un crecimiento del 6.2%. En segundo lugar Bolivia con 4.4%, Panamá con 4.2%, Paraguay con 4.2% y después tendríamos a Chile con 3.9% y Perú con 3.8%. Para el analista económico Abraham Pérez, una vez más la demanda interna a través de los programas como Mi Riego, Mi Agua, la redistribución de los recursos generados y permitirán que el PIB nacional anual sea saludable. Bueno, hasta ahora los motores que tenemos son locales, ¿no? Durante estos últimos 5 años, los sectores que más han aportado al crecimiento han sido los sectores locales, o sea, lo que se llama la demanda y la oferta interna, ¿no? En tanto que la demanda externa más bien un poco nos ha jalado hacia atrás, ¿no es cierto? Hemos tenido un términos de intercambio que ha afectado más a Bolivia en relación a los otros países. Sin embargo, Bolivia ha respondido con su mercado interno. Recordemos que en marzo el gobierno presentó el Programa Fiscal Financiero 2019, que proyectó un crecimiento de 4.5%. De acuerdo al Ministerio de Economía, Bolivia está en condiciones de cumplir esta proyección para esta gestión, pese al débil desempeño de la economía mundial. Muy bien, usted se dirá, bueno, ¿cómo ha hecho Bolivia para mantener ese crecimiento sostenido? Pero luego de que nos respondas esto que te preguntaba yo antes de la pausa, querido Marcelo, cuando en este año tenemos que renovar estos contratos de gas con el Brasil, contratos que ya no es un contrato solo con el Estado brasileño, sino con cada gobernación del Brasil, y es por eso que es diferente en esta oportunidad. ¿Cómo ves esto? Es algo muy importante para nosotros, por un lado. Por el otro lado se dice que solamente estamos extrayendo los recursos naturales y vendiéndolos, que ha ocasionado que la economía tenga un crecimiento, haga de Bolivia que tenga un crecimiento sostenido a través del tiempo. ¿Cómo se ha podido hacer esto? A ver, ¿cuál es tu opinión? A ver, para las nuevas negociaciones hay que tomar varios elementos en cuenta, ¿no? El primero es de que la economía de Brasil está en un proceso de recesión, ¿no? Por lo que para ellos generar proyectos de inversión en energía les va a hacer cuesta arriba. Por lo tanto, es un factor a favor nuestro al momento de pensar en la negociación de los nuevos contratos, ¿no? Obviamente las condiciones pueden ser distintas, pero ahí un poco comentaba con Bernabé en el espacio de que Bolivia tiene que pensar en vender energía, no simplemente el gas. Bueno, ¿no? ya de hecho ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo la Argentina. Pero también a las gobernaciones y varias empresas de Brasil que son distribuidoras de energía quieren comprar energía, bueno, ¿no? Es un país tan grande. Es un ¿no? país tan grande y imagínate, para darte un ejemplo, nosotros somos miembros del Acuerdo de Kioto
sobre cambio climático. Sobre el cambio climático, y ahí hay un elemento de aire refrigerado natural, limpio. Ya está en nuestras plantas separadoras de líquidos, se puede sacar y engarrafar, y solamente el 5% de la demanda de Brasil podría significar como una cosa entre 1.100 a 1.200 millones de dólares, solamente el 5% de la demanda de Brasil. O sea, Bolivia tiene la oportunidad de empezar a venderle a Brasil productos con más valor agregado. O sea, si solo hacemos nuestro framing de negociar el gas y ir al esquema de la fórmula antigua, ¿qué vamos a hacer? Solo vender gas. Creo que sí sería una trampa pensar que Bolivia solamente le puede vender gas. Obviamente bajo otras condiciones, pero también Brasil en este momento no está con la mejor performance para decir, bueno, yo voy a hacer mis propios proyectos de energía. Macroeconómicamente es muy difícil hoy día lanzarse a hacer buenos proyectos de inversión en Brasil. De hecho hay mucha inestabilidad, hay recesión, hay expectativas negativas por lo que le está sucediendo a Brasil, y eso es un entorno favorable a nosotros en términos de negociación del tema de venta de gas, pero no solo gas, sino en el valor agregado, energía. En algún momento yo estaba leyendo algunos informes sobre lo que está sucediendo en el Brasil, y algún analista pensaba que Brasil iba a decrecer más que crecer, ¿no? Decrecer. Eso es complicado, y es complicado para los bolivianos. Pero ya está decreciendo, ya está en recesión ya en este está, momento. claro que sí. Hay una desaceleración de la economía, ¿no? Ahora, tú dices el valor agregado, ahí tenemos la energía, ese 5% podría significar la cantidad de dinero que tú dices. Bolivia está en la capacidad de generar esa cantidad de energía para poderle vender a Brasil. Claro que sí. Y no solamente en el tema de gas, hay también otras alternativas, por ejemplo, cacao, chocolate, para que te des cuenta de la magnitud. El año pasado, Ecuador ha vendido por valor de 653 millones de dólares solo en chocolate. Bolivia tiene que mejorar y obviamente su productividad, y podría llegar a exportar, porque tenemos un cacao de mejor calidad que el que tiene Ecuador, que el que tiene Perú. Así es. 600 millones, imagínate, eso es el 20% de los 3.000 millones que exportamos en tema de energía de gas. Y tenemos el amaranto, tenemos... Tú dices Bolivia tiene que abrirse y tiene que ponerle el acelerador a la diversificación de la economía. Así es, porque pensar en la fórmula de solo vender gas y minerales no cuadra. Bolivia, si quiere tener un crecimiento sostenido, tiene que ir a la diversificación productiva. Esa es la fórmula. Las cifras del año pasado, según el IPSE, Marcelito, dicen que los sectores que más le han aportado a Bolivia son el sector agropecuario, por supuesto el del los servicios básicos también han aportado bastante, y el agropecuario viene a ser un rubro importantísimo que le ha aportado mucho a la economía de Bolivia, y también las manufacturas. ¿Eso qué quiere decir en términos económicos, y qué quiere decir desde que se ha cortado el ATPDA que teníamos con los Estados Unidos cuando exportábamos un montón de manufactura? Mira, la exportación ya de carne vacuna a China por más de 20 millones de dólares ya es una muestra de que hay sectores que tienen la capacidad de empezar a ofrecer nuevos productos, sé de empresas que están exportando al Perú champú, galletas, y también lo hacen al Paraguay. O sea, hay la posibilidad de vender producto manufacturado de alta calidad. Hay una empresa, por ejemplo, aquí en Achocalla, Saltus, que ha ganado un premio por la calidad del chocolate, que tiene 75% de cacao silvestre. Entonces, esas son muestras de que hay la posibilidad, y se está dando, de exportar productos manufacturados y agropecuarios con valor agregado. Obviamente que se requiere ahí más asistencia técnica y también apoyo financiero
a empresas medianas, pymes y grandes también, que tienen la capacidad. El oro ahora está subiendo de precio y hay empresas que... El oro es un tema aparte, ¿no? Claro, sobre todo pero para el hay Departamento empresas de la que se Paz. están queriendo volver a reactivar, que podrían con una inversión de entre 10 a 15 millones de dólares traernos como 150, 200 millones de dólares solo en oro este año, si se reactivan. Entonces hay posibilidades de apostar a varios sectores de la economía distintos al sector necesariamente hidrocarburífero o minero. Bueno, esa es una buena noticia porque tiene opciones el boliviano, aparte de lo que siempre exporta o lo que siempre vende, tiene otras opciones como ser la parte agrícola, la parte de la manufactura, estos productos, electricidad. En fin, no hemos hablado del litio, hablaremos en la próxima ronda lo que va a significar también el litio para la economía boliviana. Cuando tú ves un país que está floreciendo, que está naciendo, que está sosteniendo su economía, Bernabé, cuando te toca hacer tus reportajes y te toca hablar de la economía sostenida del país, ¿cómo sitúas, cómo te refieres al país cuando se trata de hablar de la situación económica de Bolivia? Que ya no es el país, como decía Marcelo, ¿no?, el país limosnero que está extendiendo la mano para pedir limosna. Mira, y a propósito, tú mencionabas el IPSE. Entonces, en uno de los reportajes acompañamos en Oriente a una travesía por los almacenes de soya, hablar con la gente, los productores. Entonces, creo que si bien el gobierno realiza políticas de estabilidad económica, también en el panorama es bueno destacar a estos productores, campesinos, son familias que ayudan, que cooperan. Pero eso yo le decía a Marcelo, muchas veces la familia se queda con que, bueno, pues estos quintales son suficientes, ¿para qué voy a ampliar mis hectáreas? Porque con esto estoy tranquilo para mi familia, comprarme alguna cosa, ¿no? Exacto, me alcanza. Entonces, me alcanza lo que vendo. Es eso lo que te dice la familia, ¿no? Entonces, creo que el tema, y eso le decía Marcelo, el tema de la asistencia técnica es bien importante. La el tema de la capacitación en todos los órdenes, tanto Occidente-Oriente, porque somos tan diversificados en la producción que si, creo, o sea, alcanzaríamos a tecnificar, a concientizar tal vez al productor de que puede asociarse, hacer microempresas, etcétera, sin duda serían ese otro brazo productor que diversificaría esta economía. Entonces, yo creo que cuando hablamos de estabilidad económica tiene que estar acompañado también de eso que hemos sintetizado, ¿no?, en la asistencia técnica, en la capacitación de estas familias. El desarrollo económico local va a ser muy importante a la hora de la producción de la gente que está en el campo, pues del agricultor, de la gente que dice, bueno, yo tengo soya o yo quiero hacer aceite, en fin, tantas posibilidades se le han abierto al boliviano en estos años. Freddy, ¿cómo ves cuando Bolivia tiene que pelear qué va a pasar cuando vaya a negociar los acuerdos ya con cada gobernación del Brasil? ¿Qué va a pasar cuando Brasil quiere bajar el precio y Bolivia por lo menos quiere mantener el precio del gas? Un antecitos. Adelante. Mencionaste hace rato que la derecha, los conservadores, la oposición, llamémosle, tipifican este tipo de procesos y de gobiernos como fundamentalmente narcotraficantes y corruptos. Creo que es importantísimo hablar de eso. Sí, por ejemplo, de Venezuela se dice eso, se habla de exactamente lo que aquí igual, ¿no? Yo escucho la gente que llama a los medios y dice, este gobierno de narcotraficantes. Dice, pero ¿no? si tú lo escuchas a Sánchez Berzaín dando línea, ¿no es cierto? Exactamente. De Venezuela se dice lo mismo. Yo quiero citar nada más que un dato. A ver. Colombia tiene 209.000 hectáreas de coca. Y resulta que Colombia es el mimado
de los Estados Unidos. Así es. Con 209.000 hectáreas de coca. ¿Nosotros cuánto tenemos? 24.000 hasta el año pasado. 24.000, sí. De las que 20.000 son legales según la ley, ¿no? El Perú tiene como 49.000. Sí. Y resulta que Colombia, con 7 bases militares Por eso de los es el Estados mimado. Unidos. Por eso es el mimado de los Estados Unidos, porque Colombia le acepta tener bases militares en su territorio, nosotros no. ¿Con qué argumento? La lucha contra el Así narcotráfico. es, así es. ¿Y con qué resultado? Es decir, millonarias inversiones de los Estados Unidos o ayuda para luchar contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que es una pregunta básica, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué? Y claro, se decía al principio, se justificaba y decía, la guerrilla, pues. La guerrilla, ellos son los narcotraficantes. Vino la paz, hicieron la paz, se retiró la guerrilla y aumentaron, pero sustancialmente, las hectáreas de coca en Colombia, llegando a 209.000. Ahora creo que bajaron un poquito, creo que 4.000 o 5.000 han bajado en el último tiempo, según el último. Creo que eso es fundamental para entender un poco el criterio con que se maneja, ¿no? Porque, ¿cuál es el criterio de Estados Unidos para tipificar a los gobiernos? Aquí en los últimos 6 años, por lo menos, estamos desertificados por los Estados Unidos, y ya mencionó las cifras el compañero. Y estamos desertificados todos los años, y hay una reducción real de las plantaciones de coca en relación a otros periodos donde se reducía la coca, pero al mismo tiempo aumentaban, ¿no? Era una mentira piadosa. Se enojó un funcionario de las Naciones Unidas, de estos que luchan contra el narcotráfico, de una ODC, eso, ¿no? Cuando yo le dije, pero eso es una mentira piadosa, y se molestó el hombre, ¿no? Porque aumentaban los cultivos y el informe oficial decía que se había reducido tanto. Bien. Bueno, Freddy, entre paréntesis, quiero acotar algo a lo que estás diciendo. Por un lado, los Estados Unidos dice, ¿no es cierto?, que Bolivia aumenta la frontera para seguir ampliando los cultivos de coca. Y por el otro lado, Naciones Unidas, ¿no es cierto?, le pide al presidente Evo Morales que cuente su experiencia de cómo ha llegado a erradicar la cantidad de hectáreas que se erradica de coca. Hay esa contradicción ahí, ¿no? Ese yo creo que es un aspecto fundamental que se debe mencionar, porque hay mucha manipulación informativa sobre lo que está pasando. Sobre el tema que acaba de hablar Marcelo y que vos pasaste la nota de ustedes acá de la Via Yala, antes de ayer, desde Chuquisaca, un periodista informaba a una red nacional de radios y decía, finalmente la economía del país empieza a derrumbarse y ahora sí que los organismos internacionales lo están certificando. Y usaba el informe de la CEPAL para decir eso, ¿no? Entonces, claro, se puede manipular la información realmente de una manera tan grosera, pero está ocurriendo. Y por eso es que yo quería mencionar estos dos aspectos. Sobre las negociaciones en sí, la verdad que yo no tengo mayores datos sobre la pregunta que me has hecho, pero yo quisiera mencionar dos cositas. Me llamó mucho la atención porque es verdad lo que mencionaba Bernabé. Hay muchos sectores que todavía exigen cosas. Yo no creo que estemos en el país de las maravillas ni que estemos en el paraíso. No, por supuesto que no. Yo creo que se están haciendo cosas importantísimas. En las coberturas que yo hago veo las entregas, por ejemplo, de los sistemas de riego en el campo. Es extraordinario. Yo un día fui a la entrega de un instituto al lado de un cuartel cerca del TIPNIS. Los muchachos del TIPNIS vienen, hacen su servicio militar y al lado han hecho un instituto donde lo forman como técnico superior. Y sabes, yo me emocioné muchísimo, yo dije, esto es una revolución. ¿Por qué? Porque yo vengo de un pueblo del oriente, donde el peón y las hijas del peón primero son abusadas por el patrón, ¿no es cierto? Paren para el patrón, pero con otro apellido. Y el peón y sus hijos van a seguir siendo peones siempre. Pero estos chicos y estas chicas que ya han salido de esas comunidades perdidas del oriente, vienen, hacen su servicio militar y por las tardes van y pasan clases al instituto para especializarse en agronomía, en esto, en lo otro, no serán peones jamás. Es decir, les cambiaron la vida. Entonces yo creo que ese es otro dato fundamental para hablar. Y yo quiero decir una última cosita, y tiene que ver con lo que se mencionaba, las potencialidades que tiene el país. Yo creo que sí tiene potencialidad, pero voy a dar solo un dato. Yo creo que falta mucho apoyo, en eso coincido totalmente. Capacitación.
del Estado y de la empresa privada, mucha inversión. Voy a dar el ejemplo de la quinoa. Resulta que Perú en 4 años nos dejó pero a la saga, lejísimos. Y que se le vende la quinoa a Perú y Perú... Pero además la quinoa que produce Perú es más grande, la planta es más grande, tiene mejor infraestructura, tiene mejor apoyo técnico, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí nos hemos quedado rezagados. Y eso está ocurriendo en muchos sectores productivos, donde nuestra producción todavía es deficitaria en relación a lo que es posible hacer. Bueno, yo voy a darle el doble de tiempo a Jorge. Por favor, piensen en los desafíos que tenemos, se nos está acabando el tiempo. Es muy importante reflexionar en los desafíos que tenemos, tanto a nivel de la imagen internacional como país y en los desafíos reales en la propia economía. Vamos a ir a la pausa, luego voy a leer cortito, voy a leer un par de mensajes que ya me están llegando. Tengo bien poquitos minutos para terminar el programa, luego voy a leer los mensajes. Jorge, por favor, ¿cuál sería el desafío respecto a la política internacional que tiene Bolivia en cuanto a hablar de su economía y mantener este crecimiento económico? ¿Cómo ves? Bueno, cortito. Voy a ser muy breve. Yo solamente quiero decir que sobre la base de la soberanía y la independencia, Bolivia puede continuar la revolución cultural que está desarrollando. Voy a poner solamente 2 ejemplos. Por ejemplo, ya Bolivia está incursionando en la industria espacial y en la industria nuclear. Yo tuve la suerte de ser el vocero de la Comisión de Energía Atómica de Cuba durante 18 años. Y yo sé que estas ramas son ramas que producen un impacto multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que desarrollar una materia gris. Eso lleva un tiempo, lleva unos años, pero después esa materia gris se revierte. Por ejemplo, en Cuba, ¿qué pasó? Muchos especialistas nucleares que estudiaron en los institutos de punta de Rusia, por ejemplo, después han sido líderes aplicando conocimientos en la biotecnología, en la nanotecnología. O sea que yo veo a Bolivia hoy como una potencia científica y tecnológica dentro de 10 o 15 años. Bien. Freddy dice... ¿cómo se puede implementar, habiendo esta buena política internacional, a nivel internacional, cómo se puede utilizar esta buena imagen para las negociaciones con Chile? Aquí es una de las preguntas que nos mandan. Yo creo que el tema de Chile se ha tornado muy complejo después de la resolución de La Haya, ¿no? Yo no creo en esa propaganda que se encargó de hacer por todo el continente Jorge Quiroga Ramírez, en sentido de que si Evo se aleja de todo lo que signifique socialismo, lo que sea Maduro, lo que sea Lula, lo que sea Cuba, todo el mundo nos va a apoyar y nos va a dar el abrazo para convencerlo al gobierno chileno de que nos dé más. Yo no creo en eso, porque hay una cuestión política básica, ideológica. Claro. Es decir, el presidente de Chile jamás va a querer que le vaya bien a Evo Morales, ni el presidente del Brasil, ¿no? Así es. Es más, hay un grupo de parlamentarios, de políticos bolivianos, y Jorge Quiroga también está ahí, hay varios de oposición o toda la oposición, que le están pidiendo a los gringos que vengan y les hagan el trabajo, ¿no es cierto? Ya hay una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos diciéndole que venga a preservar la democracia del país. Es decir, qué vergonzoso. En esto que vos dices, los desafíos que nos dijiste, yo creo que el mayor desafío es que podamos ponernos de acuerdo en cosas básicas, porque si nos vamos a seguir con esto de que la oposición o que quien esté gobernando va a tener una posición que va a pedir que las cosas nos las resuelvan desde afuera, que nos hagan el trabajo desde afuera, esto no va a ir a ningún lado. Yo creo que aquí debería haber un mínimo de consenso, un mínimo de acuerdo en cuestiones básicas. Pienso lo mismo, querido Freddy, o como escribía alguna periodista, decía, hay 2 Bolivias, la Bolivia de Evo Morales, la Bolivia de Carlos Mesa. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Cómo hacemos cuando sabemos realmente que las reservas están bajando y que la cantidad de dinero que está llegando por el gas, querido Marcelo, ya no es lo que era el 2014? ¿Cómo hacemos?
¿Cómo distribuimos esto a las gobernaciones, a las alcaldías? Obviamente, menos platita, más problemas. Bueno, hay que tomarlo con calma, porque, como dicen, take it easy, tomarlo con calma, porque lo que pasa es de que, si bien está llegando menos recursos, sí se pueden hacer cosas inmediatas. Por ejemplo, apostar por una industrialización que es rápida. Química básica, cualquier proceso de industrialización en cualquier parte del mundo no ha comenzado por hacer televisores, automóviles, no, química básica. Petroquímica también. Y esos sectores, cuando ya el tema del litio empiece a tener más cuerpo, van a conectarse y van a generar los spillovers, las externalidades. Creo que ahí deberíamos apuntar como Bolivia a industrializar, pero de forma inteligente. No hacemos nuestros propios medicamentos. ¿Cuánto es el consumo de antibióticos? Exactamente, exactamente. Ahí está la diversificación de la que ahí tenemos que ir a esa como industrialización a fondo. ¿Cómo ves la libertad de prensa? Te preguntan a ti, Bernabé. Bueno, yo creo que es sí hay libertad, ¿no? Hay libertad de prensa. Hay libertad de prensa. Bueno, Sí. el desafío para los bolivianos es inmenso. Hemos querido agasajar a Bolivia en sus 194 años, que ya se pone los pantalones largos Bolivia en esto, y por supuesto en los desafíos políticos también que tiene. Tiene muchos desafíos, tiene el desafío de mantener la estabilidad económica, tiene el desafío de tener y de ser digna y ser soberana en las decisiones que toma. Eso es muy importante para los bolivianos, y creo que no solamente para los bolivianos, sino para los sudamericanos, para los latinoamericanos también. Un cariñoso abrazo a todos los bolivianos, los abrazamos desde aquí, desde el programa, y por supuesto estaremos con ustedes, como siempre, el próximo lunes. Querida Bolivia.